Hay algo muy importante que la gente muchas veces no reconoce, que San Martín viene al Perú, la famosa Expedición Libertadora del Sur, con financiamiento de Chile, el cual estaba presidido por Bernardo O'Higgins. Ahí ya tienes tú un vínculo peruano-chileno formal. Hay momentos en la historia donde Perú y Chile también se han comportado de manera colaborativa. Para 1873 vino la gran crisis mundial, que fue la más fuerte de todo el siglo XIX. Países como el Perú, Bolivia y Chile, que están en crisis, es una crisis mundial, ven en el salitre el recurso que los puede sacar de la crisis. Pero hay un problema, que Chile e Inglaterra son los que lo explotan, aunque el recurso es peruano y boliviano. Ahí viene el impasse. Nos han dicho durante mucho tiempo que Chile se preparó con mucha anticipación para la guerra. No es muy justo decirlo así. La guerra contra España. Fuimos aliados, peleamos conjuntamente. Grau, en un gran gesto, le escribe cartas a la esposa de Arturo Prat. Están las cartas ahí donde él resalta el heroísmo de Prat y también este gesto que tuvo el Huáscar de recoger a estos marinos. Por eso es que se le llama el Caballero de los Mares. Creo que su heroicidad es el desprendimiento. Bolognesi, por ser un anciano que retorna a la guerra y con su propio peculio paga su batallón, Alfonso Ugarte igual, pudiendo quedarse a los márgenes del combate para no morir. Él decide pelear en la zona más caliente. Haber visto esa diferencia numérica, hay que tener mucho coraje porque sabes que te estás enfrentando casi a una muerte segura. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y les doy la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más. Y en esta ocasión nos acompaña José Chaupis. José es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de la Facultad de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tiene un cuarto de siglo de experiencia, ¿no? Quiero hacerlo sentir un poco así, con gravitas, ¿no? José, es un placer tenerte aquí en el programa y vamos a hablar de un tema del cual tú eres especialista, bueno, relaciones peruano-chilenas, pero dentro de esas relaciones peruano-chilenas que han sido dinámicas, ¿no? A veces volátiles, conflictivas en otras ocasiones, cooperativas en otras, vamos a tocar un tema que es central, que es la Guerra del Pacífico. Bueno, para mí estuvo un honor, Miklos, en verdad, primero agradecerte por la invitación tan cordial a mi persona. Y en segundo lugar, sí, digamos que las relaciones peruano-chilenas han sido, pues, digamos, hay momentos de tensión y momentos de acercamiento. Claro, lo que más ha predominado son los momentos de tensión y ahí donde marca el punto de más separación es la Guerra del Pacífico. Justo el 2029 se cumplen 150 años de inicio de la guerra, el sesquicentenario. Pero no solamente eso, sino también como efecto de la guerra se celebra el centenario de retorno de Tacna al Perú. Así que va a ser un momento importante para la academia, nosotros los historiadores y tu público aficionado a la historia, que nos ve tanto a nivel nacional como internacional, para poder discutir estos temas tan importantes en nosotros. Muchísimas gracias, José, muy interesante. Y para empezar, entonces, vamos a decir, ¿cuándo se inician, cuándo podemos empezar a hablar de relaciones peruano-chilenas y cuándo se formalizan? A ver, cuando vemos la relación Perú-Chile históricamente, comúnmente nos hemos enfocado en la Guerra del Pacífico. Pero si queremos remontarnos en el tiempo y en la historia, podemos indicar que la relación peruano-chilena se da desde el mismo momento de las guerras de independencia. Hay algo muy importante que la gente muchas veces no reconoce, que San Martín viene al Perú, la famosa Expedición Libertadora del Sur, con financiamiento de Chile, el cual estaba presidido por Bernardo O'Higgins. Ahí ya tienes tú un vínculo peruano-chileno formal. Luego, otro momento importante va a ser, por ejemplo, en la guerra contra España, en el cual se formó la cuádruple alianza Perú-Chile. Estuvieron como aliados junto con Bolivia y Ecuador. No hay que olvidar entonces que, por ejemplo, para el combate de Actao, en el cual vencimos a la flota española, los que van a definir gran parte de esta va a ser Perú y Chile. Así que tenemos otro momento de relación peruano-chilena. ¿Eso es en 1866? 66, claro. Estoy bien entonces. Claro, perfectamente. Muy bien ubicado en el tiempo, Miklos. Muy bien ubicado. Claro que perfecto. Sí. Bueno, entonces podemos decir que lamentablemente por cuestiones políticas, la beligerancia siempre se ha resaltado, pero hay momentos en la historia donde Perú y Chile también se han comportado de manera colaborativa, es decir, hay aspectos de colaboración, los que tú has señalado. Y vamos a decir que hasta 1866, cuando ya es la expulsión definitiva finalmente de España, cualquier intento de colonización se acaba, o por cualquier intento de recuperar el virreinato se termina,
hay algunos antecedentes ahí. Quisiera que me hables un poco de la alianza peruano-boliviana, ¿no? Excelente. Con miras a lo que vendría posteriormente, que es la guerra del Pacífico, habría que indicar que Perú y Bolivia también han tenido una relación bastante intensa. Históricamente, Bolivia como tal es una, digamos, una construcción producto de las guerras de independencia por parte de Simón Bolívar y Sucre, que crean este país llamado inicialmente República de Bolívar, que luego, no, debido a la situación, que era muy obvio el vínculo con Simón Bolívar, termina llamándose Bolivia. Ya, pero digamos que históricamente, tanto el Bajo Perú como el Alto Perú era una sola unidad, la región andina. Entonces, de ahí el vínculo intenso entre Perú y Bolivia. Posteriormente ya se crea este país que nos separa de la zona del Alto Perú, pero a pesar de ello el vínculo permanece. Tanto así que las guerras de independencia, Bolivia, posteriormente va a surgir como país, va a tener una estrecha relación con el Perú. También, por ejemplo, algo muy cortito, muy directo, la Confederación Peruano-Boliviana. Claro, no, Andrés de Santa Cruz, no, él justamente va a impulsar la vinculación federativa con el Perú, porque son espacios unidos. ¿Y esto en qué tiempo? ¿Es más o menos en la década de 1830? Claro, de 1836 a 1839 es que va a surgir la Confederación Peruano-Boliviana. Claro, lastimosamente, esto va, digamos, a romper la hegemonía en el Pacífico Sur, tomando en cuenta que para esa época, primera mitad del siglo XIX, Chile va a tener la hegemonía del Pacífico a partir de su puerto llamado Valparaíso. Que es el puerto principal, claro. Es el Callao de Chile. Claro, además porque para ese tiempo ya el Callao estaba, digamos, en desventaja por los efectos de la guerra de independencia, así que Valparaíso se convertía en un puerto moderno, un puerto económico, y era más cercano si una flotilla europea venía por la parte del sur y entraba al Océano Pacífico, más cercano estaba Valparaíso que el puerto del Callao. Así que Chile nos vio con desconfianza y es por ello que la guerra contra la Confederación fue una guerra que comúnmente se dice que fue Chile contra Perú y Bolivia, pero también no olvidemos que históricamente, durante la etapa virreinal, hay un vínculo muy estrecho entre el Callao y Valparaíso. Económicamente, por ejemplo, ¿por qué? Porque el Callao otorgaba azúcar, mientras que Valparaíso brindaba trigo. En consecuencia, había un vínculo muy estrecho entre Callao y Valparaíso. Por eso, el norte no se plega ya al proyecto de Confederación Peruano-Boliviana de Santa Cruz. Por el contrario, apoyan a los chilenos. Así que para algunos historiadores, como Paul Gutenberg, esta sería una especie de guerra de secesión, pero a la peruana, no a la norteamericana, que confronta el norte con el sur. Muy interesante. Entonces, esta Confederación Peruano-Boliviana va a ser importante también porque va a ser uno de los argumentos que va a sacar Chile al momento de iniciar esta guerra. Bueno, ahí vamos a entrar en un tema polémico también. ¿Quién inicia la guerra? Claro. Estamos entonces en este periodo con lo que es Bolivia, que tenía acceso al mar, ¿no? Por Antofagasta. Claro. Nosotros teníamos lo que era la región de Tarapacá, Iquique, Arica. Y bueno, Chile era básicamente el territorio que había, ¿no?, legado de la Capitanía General, ¿no? Básicamente. Entonces empiezan a operar empresas peruanas, bolivianas y también chilenas para extraer un recurso muy importante, el guano y también el salitre. Correcto. Ahora, había una especie de arreglo ahí. Las empresas chilenas operaban en territorio boliviano. Más o menos explícanos estos antecedentes para que van a dar inicio formalmente a la, Perfecto. ¿no?, a la guerra. Mira, la historia peruana está marcada por recursos que en muchos casos no han sido muy bien aprovechados por el Perú. Basadre decía que somos el país de las oportunidades perdidas. El guano, un recurso fertilizante, una gran demanda internacional, producto de la revolución industrial, primera mitad del siglo XIX, fue nuestro gran recurso que nos permitió obtener grandes dividendos. Y para la gente que no sabe, el guano es el excremento de las aves, ¿no?, de costa, que es un gran fertilizante. Claro, sí, el guano es el fertilizante, es el excremento de las aves piqueras, que justamente se convierte en un gran elemento para aumentar la productividad del campo europeo inmerso en la llamada revolución industrial. Y cuando la gente va yendo por el sur, ¿no?, y por la carretera y ve esas islitas con blanquito arriba, eso es precisamente el guano. Claro, pero imagínate tú, para esa época eran pues casi como montañas de excremento. Y además, algo muy impresionante, que el Perú era uno de los pocos países en el mundo que tenía este producto. Lastimosamente, es un producto que se agota. Y cuando se agotó, nuevamente esas cosas del destino, nos cae otro recurso providencial. El salitre. Así es. Pero el salitre tiene un doble uso. A diferencia del guano, que es básicamente un fertilizante, el salitre tiene un doble uso porque es un mineral
y como tal puede ser utilizado también como fertilizante, porque es un fertilizante, pero también puede ser utilizado como agregado a la pólvora para incrementar la onda expansiva de las armas. Entonces, eso lo hacía más interesante en un contexto, ya hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, previo a lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial. Entre 1870 a 1914, las grandes potencias europeas se van a armar muchísimo y van a codiciar muchísimo el salitre para sus armas del momento. Así que el salitre, hay una cuestión muy particular. A diferencia del guano, que se explota en las llamadas islas guaneras frente a las costas de Ica, no, básicamente el salitre se encuentra en el extremo sur peruano, en zona de desierto. Tacna, Claro. Tacna, Arica, lo que es Moquegua. Claro, Moquegua, lo que sería Arequipa, pues ahora al sur. Iquique, ahora en Chile. Iquique, Entonces, en toda esa zona había mucho salitre. La cuestión es que el Perú nunca ha tenido para ese momento una política clara de fronteras. Así que al Perú realmente no le interesaba mucho ni el sur ni el norte fronterizo, ¿no? Básicamente el sur fue un espacio donde los ingleses sí fueron visionarios en el recurso y por ello la migración inglesa fue importante ocupando esa zona, los grandes empresarios. También hubo una importante visión geopolítica chilena que también se dedicó a la explotación del recurso salitrero. El salitre es un recurso que tenía en ese momento Bolivia, que en ese momento tenía salida al mar, Antofagasta, claro que sí, por Antofagasta, y el Perú, que también tenía en ese momento la región de Tarapacá, eran los que tenían los grandes recursos salitreros. Así que en ese sentido, no, Chile e Inglaterra fueron los que explotaron, sus empresarios visionarios, este recurso. Pero hay algo que se olvida muchas veces la gente, que para 1873 vino la gran crisis mundial. Nosotros hace muy poco hemos padecido la crisis 2008. La crisis financiera. Claro, que fue realmente muy, muy potente. Ya algo parecido ocurre en el siglo XIX con la crisis de 1873, que fue la más fuerte de todo el siglo XIX. En ese contexto, entonces, países como el Perú, Bolivia y Chile, que están en crisis, es una crisis mundial, ven en el salitre el recurso que los puede sacar de la crisis. Pero hay un problema, que Chile e Inglaterra son los que lo explotan, aunque el recurso es peruano y boliviano. Ahí viene el impasse. Perfecto. Es un periodo importante, ¿no? En Europa, entre 1870 y 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, hay también un afán expansionista de las potencias europeas en el África, ¿no? Hay un proceso de lo que se llama la repartija de África. Y también ambiciones imperiales de países que ya se habían puesto al día con respecto a la supremacía del Reino Unido después de la primera revolución industrial. El caso, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Francia hasta cierto punto. Entonces, había una demanda, vamos a decir, una demanda potencial. Eso también es importante ponerlo en contexto. Estas empresas, esta asociación entre Chile y, bueno, no asociación, pero esta cercanía de empresas chilenas con capitales británicos, también va a tener algún tipo de influencia después en el conflicto, ¿no? Totalmente, porque tú has hecho muy bien el contexto. Hablamos de lo que se conoce como imperialismo, 1870, 1914, ya sería el contexto de la llamada Segunda Revolución Industrial, ¿no? Claro. Un gran desarrollo científico, y el salitre va a ser muy importante. Tú también lo has dicho muy bien. El salitre es explotado por capitales chilenos y capitales ingleses mayormente. Así que este va a ser el punto de discordia entre los países afectados por la crisis mundial de 1873. Es por ello entonces que el Perú ve en el salitre su posibilidad de superar la crisis. Igual lo ve Bolivia. El problema, pero no sabes cuál es, Miklos, que el Perú pensó que el salitre era la solución, cuando en realidad la solución al problema financiero peruano era una reforma total del Estado, no una reforma enfocada en la explotación de un solo recurso. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno peruano? Vamos a ubicarnos en el tiempo un poco brevemente. Hablamos del gobierno, en primer lugar, de Manuel Pardo, que siente que el salitre lo va a beneficiar. 1872. 1872. El primer presidente civil. Claro, ¿no? Que sí. Justamente Manuel Pardo es líder del Partido Civil, que es el primer partido político civil del Perú. Él es el primer presidente civil democráticamente elegido, que acaba justamente con el primer militarismo,
¿no? Claro. Entonces hablamos de un contexto en el cual los militares han dejado el poder, Manuel Pardo toma la presidencia de la República con el Partido Civil y mira tú, el Partido Civil, parte importante de su cúpula política, fueron los antiguos consignatarios del guano. Guano que perdieron justamente el gobierno anterior de José Balta, quien le quita y se le entrega en calidad de monopolio a la empresa judío-francesa Dreyfus Hermanos. Eso va a hacer que los civiles consignatarios formen su partido. Y ahora que tienen el poder, que han tomado a las riendas del Estado y ven como panacea el salitre, ¿qué cosa van a hacer? Van a declarar, en primer lugar, lo que se denomina el estanco del salitre. ¿Qué es un estanco? Le van a decir, ingleses, chilenos, lo que ustedes exploten como salitre, lo van a traer a las oficinas del Estado. El Estado, que es el único que lo puede monopolizar, lo va a vender. Los ingleses y chilenos no lo van a entregar al Estado. El gobierno de Pardo se molesta contundentemente y estatiza las salitreras. Es decir, expropia los capitales ingleses y chilenos para que el Estado sea el único beneficiario de este recurso. Eso va a provocar ya que Chile, y también acá hay un mito, yo siempre utilizo la palabra desmitificar la historia. A veces nos llenamos de muchos mitos en torno a algo tan puntual como la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, nos han dicho durante mucho tiempo que Chile se preparó con mucha anticipación para la guerra. No es muy justo decirlo así. Lo hemos comentado contigo hace un segundo nada más. La guerra contra España, 1866. Fuimos aliados, peleamos conjuntamente. Sería después, recién de ese momento, en que Chile comienza a tener una política armada. Entonces, no digamos que Chile se preparó con demasiada anticipación. Pero digamos que se preparó, digamos, prudencialmente. Es por ello entonces que cuando ocurre esto, Pardo comete otro error más. Él pensaba ya que el famoso Tratado de Alianza Defensivo Secreto con Bolivia, ya que era un tratado defensivo, no ofensivo, ya permitiría que luego Argentina se sume. ¿Por qué Argentina? Porque Chile y Argentina tenían un impasse territorial por la Patagonia. Ah, la parte del sur. Claro, la parte del sur. Que curiosamente bajo la lectura chilena fueron territorios ocupados y los chilenos básicamente fueron desplazados, perdiendo miles y miles de kilómetros de territorio. Claro. Que es curioso porque en la Guerra del Pacífico, adelantando un poco las conclusiones, más o menos 250.000 de kilómetros cuadrados fueron capturados por Chile, tanto de territorio boliviano como de territorio peruano. O sea, lo que pudieran haber perdido ahí, claramente lo recuperaron en el norte. Totalmente de acuerdo, pero en ese momento creo que el cálculo geopolítico de Pardo le falló. Argentina no se sumó a este intento de alianza defensivo con Bolivia, lo cual hizo entonces que Chile, viendo geopolíticamente que le convenía una guerra en dos frentes, norte contra Perú y Bolivia, o por el sur contra Argentina. Bueno, Argentina era más poderosa en ese momento, así que decidió cederle a Chile la Patagonia. Argentina, la Patagonia. Con lo cual, ahí sí, Chile comienza a armarse pensando en la guerra contra Perú y Bolivia. La situación va cambiando. ¿Y en qué año más o menos? ¿En qué década? 1870s, inicios. Claro, hablamos que el Tratado de Alianza Defensivo Secreto es 1873. Así que en ese contexto, ahí ya Chile está armándose pensando básicamente en el norte, ya no en el sur. Y ahí lo que me cuenta José es muy interesante porque refleja también una tendencia, ¿no? En el Perú, este poco compromiso de las élites, vamos a decir, con el desarrollo del país. Mientras que tú en Chile tenías una clase de partida que no habían tenido este caudillismo militar, ¿no? Porque para la gente que no sepa, en el Perú, desde la independencia de 1821 hasta 1872, 50 años, no tuvimos un solo presidente, vamos a decir, civil, ¿no? Todos eran caudillos militares. Mientras que en Chile tú tenías una clase empresarial, tenías un sistema democrático mucho más sólido, ¿no? No habías cambiado tantas constituciones, que es otro tema también que refleja la inestabilidad, pero tenías élites económicas, élites empresariales que tenían una visión de país. Totalmente de acuerdo. Cosa que nunca ha pasado en el Perú, y ahí sí, entrando en un tema un poquito más polémico, esto es una opinión personal. Cuando hay críticas de voces de izquierda diciendo que la clase empresarial peruana es un desastre, es que yo comparto esa visión. Y la comparto porque ha sido una clase empresarial bastante egoísta, dedicada no a un proyecto, no a crear país, sino a beneficiarse económicamente, incluso también a partir de estos recursos naturales.
Esa es una crítica que hay que hacer. Los países no se forman de la nada, tiene que haber un compromiso, no solamente de la clase política, sino también de la clase empresarial, que vendría a ser la élite, los más educados, los con mayor visión. En el Perú nunca hemos tenido, no vamos a decir nunca, pero pocas veces hemos tenido esa clase empresarial comprometida. Eso también tiene que ver mucho con el nacionalismo, ¿no? Que es este sentimiento del chileno, de la patria, que es tan fuerte. En el Perú también es fuerte, pero es un poquito más laxo. No sé qué piensas tú al Mira, respecto. nosotros utilizamos dos términos: clase dominante, clase dirigente, ¿no? Entonces nosotros tenemos tenido, en el siglo XIX, tienes toda la razón, una clase dominante, pero no dirigente. Así es. No con proyecto nacional. Chile tenía clase dominante Y clase dirigente. clase dirigente, lo cual permitió tener ellos más prematuramente un proyecto nacional que le dio estabilidad a lo largo del siglo XIX. Incluso, ya un poco para adelantar algunos hechos muy cortitos, muy puntuales, Chile se dio hasta el lujo de tener elecciones de presidente de la República en plena Guerra del Pacífico. Imagínate. Cuando nosotros tuvimos una innumerable cantidad de gobernantes casi en simultáneo, sin elección previa. Claro. Entonces ahí se contrasta la realidad entre un país y otro. Vamos a hablar de la polémica de aquel presidente peruano que se fuga. Bueno. Vamos a discutir si es que se fugó o no se fugó. Correcto. Aquí hay voces dirimentes. Pero bueno, 1879, Bolivia, que había un tratado, ¿no? Donde no iba a haber aumento de impuestos. ¿Y qué hace el gobierno boliviano en 1879? Aumenta los impuestos a las empresas chilenas e inglesas que operaban en su territorio. Correcto. ¿Qué sucede ahí, por favor? Mira, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Hay un presidente llamado Melgarejo. Algunos lo dicen que estuvo muy vinculado con Chile. Entonces, en la zona de Antofagasta, lo que él decía es mover el paralelo, es decir, la línea de frontera chilena, boliviana, beneficiando a Chile, permitiéndole entonces tener acceso legítimo a los recursos salitreros. Además, sumado a ello, le da exoneración tributaria por el salitre exportado a través de Antofagasta. Esto va cambiando posteriormente hasta que viene Hilarión Daza. Hilarión Daza dice, por el contrario, aquí no. Hasta aquí llegamos, estamos en crisis, así que yo voy a colocar el famoso impuesto de los 10 centavos por cada quintal de salitre exportado por Antofagasta. ¿Un quintal a cuánto equivalía en kilos, más o menos? No tengo la relación exacta del quintal, ¿no? Pero sí Bueno, fue, para averiguarlo. pero en realidad no era demasiado oneroso. Chile utilizó como pretexto ese punto para demandar posteriormente que Bolivia no estaba cumpliendo con lo acordado. Y objetivamente, ¿estaba cumpliendo Bolivia con lo acordado o no? A ver, seamos objetivos, ¿no? Objetivamente. Claro que sí, totalmente. A ver, digamos que lo que hace Melgarejo es legítimo, claro, pero la cuestión es que eso atenta contra la soberanía de Bolivia. Los intereses bolivianos. Claro, y en consecuencia luego viene Hilarión Daza con un sentido nacionalista, ¿ya? Y él anula lo acordado por el presidente previo. En consecuencia, digamos que hasta cierto punto Chile tenía la legitimidad jurídica, pero no era justo lo que estaba justamente haciendo en relación a Bolivia. Entonces, el punto aquí es que Chile ahora se beneficia de lo que establece la nueva administración gubernamental. ¿Qué hace Bolivia? Le pide a Perú que cumpla con lo estipulado por el Tratado Defensivo Secreto. ¿Qué cosa indica esto? Que si un tercer país afecta a uno de los aliados, el otro debe intervenir. El problema está que tenemos un gobierno, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que es un gobierno, si bien es una figura militar, pero ahora él ya dejó la Fuerza Armada y se ha convertido ahora en una figura civil. Segundo gobierno. ¿Cuándo ingresa al poder? ¿1876? Claro, a ver, él gobierna de 1876 y debería quedarse hasta 1879. Claro. Entonces, en consecuencia, entra el gobierno de Prado, pero lastimosamente su situación económica no fue culpa tanto de él, hay que ser honesto. Ya Claro. el gobierno de Pardo fue un gobierno en crisis, no manejó bien la parte económica, así que el gobierno de Prado nos declaró en bancarrota. En ese contexto de bancarrota, ya el gobierno de Pardo nos había restringido la compra de armamento. El Perú no estaba comprando armas porque como es un gobierno civil antimilitar, prácticamente le cerró los recursos a los militares. Claro. En un contexto en el cual el Perú tenía que armarse. Es así como el gobierno de Prado envía la famosa misión Lavalle para poder negociar con Chile la posibilidad de que Chile se retire de la zona ocupada de Antofagasta. Esta situación
genera finalmente en un contexto en el cual Chile encara a los representantes peruanos de que se declaren neutrales. El Perú rechazarlo, finalmente Chile les enrostra el famoso Tratado de Alianzas Defensivos Secreto, que de secreto no tenía nada. En realidad era muy conocido por todo el continente. ¿No? Así que finalmente terminan expulsando a Lavalle y el 5 de abril de 1879 nos declaran la guerra al Perú. Acá hay un tema interesante porque en realidad entonces esto se inicia por este incremento en los impuestos de parte de Bolivia. Chile, desde la legalidad, ¿no? Justifica esta acción, ¿no? Esta posibilidad de iniciar un conflicto. Pero la guerra primero se la declara... No, Bolivia creo que le declara. Chile le declara la guerra a Bolivia. ¿No es al revés? No. Chile le declara la guerra a Bolivia. Sí, totalmente, claro que sí. Acá es muy interesante porque esto también es en 1879. Claro que sí. ¿Cuánto dura Bolivia en la guerra del Pacífico? A ver, digamos que Bolivia, hay todo un debate, ¿ya? Claro que sí. A ver, digamos que Bolivia se mantiene en la alianza para un sector de la historiografía, ¿ya? Hasta la batalla de Tacna, ¿no? O batalla de la Alianza, 1880. Digamos que Bolivia se mantiene en la alianza. Otros estudiosos, como Daniel Parodi, historiador de la Universidad Católica, ¿no? Él señala que Bolivia se mantuvo en la alianza a pesar que ya no intervino militarmente de forma directa. ¿Cómo así se mantuvo en la alianza? Brindando recursos desde Bolivia, primero destinándolos a Arequipa, donde estaba Lizardo Montero, y luego destinándolos a lo que sería la campaña labreña, donde estaba Andrés Avelino Cáceres. En ese sentido, la cuestión es que la discusión está abierta y es parte de la historiografía poder conversar estos temas, como digo, ¿no? Tomando en cuenta que el 2029 se va a celebrar el sesquicentenario de la Guerra del Pacífico. Aquí va a haber mucha discusión. Primero el nombre. No sé, también hay una discusión bastante fuerte en torno al nombre. Algunos lo llaman Guerra del Pacífico. Uno se pregunta por qué, si no se está peleando por el Pacífico. Hay que precisar aquí que se está peleando por recursos que se explotan en el Pacífico. En el caso peruano, el salitre sí se exporta en la zona costera. Pero digamos que en el caso de Bolivia, no. Ese es en la zona del interior. Ahí ya viene una discusión en torno al nombre. ¿Guerra del Pacífico? O también podemos llamarla Guerra del Salitre. La cuestión ¿es solo salitre? Otro lo llama Guerra del Guano y del Salitre. Otros lo llaman la guerra de los 10 centavos por el impuesto que le impone Bolivia. Así que va a ser una discusión bastante interesante en el plano académico. Claro, pero creo que a nivel popular Guerra del Pacífico ya se consolidó. O sea, que sí, ahí... Y tanto así que, por ejemplo, durante el centenario de la guerra, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez llama al año de 1979 el año de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Totalmente de acuerdo. Creo que el nombre más usado en el sector social amplio es Guerra del Pacífico. Bueno, pero nuevamente entro en esta idea de ¿cuánto dura Bolivia de facto en la parte armada? Perfecto. Digamos que en el sector... Tengo entendido que fue un mes. Bueno, a ver, como te digo, digamos que Bolivia apoya militarmente hasta donde acaba la parte de la campaña del sur. Porque Bolivia no participa en la campaña marítima porque Bolivia no tiene flota naval. Eso se vio desde la guerra contra España. Y en la guerra contra España, los que tienen flota naval son Perú y Chile. Ecuador y Bolivia no tienen flota naval. Curioso porque Bolivia en ese momento tenía una costa de ¿cuánto? ¿Unos 500 kilómetros más o menos? Por lo menos. Y además un recurso bastante codiciado como el salitre. Entonces ahí también habría que hacerle una crítica a los bolivianos, ¿no? A sus antiguos líderes, porque no tuvieron tampoco esa visión de país. Sí, digamos que no vieron cómo proyectarse más allá de los recursos mineros tradicionales, como la plata o el cobre. Claro. ¿No? Ya en este contexto de crisis mundial, vieron ya tardíamente que una posibilidad era el salitre, pero ni aún así lo aprovecharon. A ver, seamos un poco más mapeando el escenario. El Perú, ¿por qué firma el Tratado de Alianza Defensivo Secreto con Bolivia? Por dos cosas. Uno, por el salitre, que el Perú tiene experiencia de varios años explotando guano. Esa misma élite guanera se recicla y ahora va a explotar el salitre. Y ahora resulta que Bolivia también tiene salitre. Entonces, explotemos el salitre boliviano. Y en segundo lugar, porque si Perú no firma una alianza con Bolivia, Bolivia lo firma con Chile. Claro. Así que hay que impedir también que Bolivia se junte con Chile. Incluso es conocido por fuentes que ya Chile se había acercado a Bolivia. Le había ofrecido la zona de Tacna y Arica a cambio de que se quedase Chile con la zona de Tarapacá. Exacto. O sea, ya había acercamientos geopolíticos. Claro que sí. Bueno, entonces entramos... la campaña, entonces, vamos a decir, de Chile contra Bolivia fue muy corta, vamos a decirlo así.
Bolivia no está en condiciones de apoyar ¿no? de iniciar ese conflicto. Yo como peruano, esta es una visión personal, siento que siempre he sentido que Bolivia nos arrastró a esta guerra, ¿no? Hasta cierto punto, que es como el hermano menor que siempre te mete en problemas. Tengo esta visión ¿no? de mis amigos bolivianos. Y que tienen un héroe que es Avaroa, creo que es sí, totalmente. ¿Cómo se llama? Avaroa, justamente. Avaroa. Sí, sí, sí. Y curiosamente su mayor héroe naval es Miguel Grau. Curiosamente, pero ahí algo muy puntual. Yo creo que en el caso peruano, lo que se hubiese hecho una vez que se envía la misión Lavalle era, cuando Chile pide nuestra neutralidad, declararnos neutrales, porque no estábamos preparados en ese momento para una guerra, y menos contra Chile. ¿No? Eso nos ha dado por lo menos un oxígeno de algunos meses para comprar armamento, ¿ya? Hasta que Chile encuentre otra causa para atacarnos a nosotros. Así es. Porque eliminado esa cuestión de que Perú no apoya a Bolivia, ya no hay causalidad. Efectivamente. Nos daba oxígeno por lo menos un año. Efectivamente. Se inicia entonces lo que es la guerra del Pacífico, que en realidad es dos protagonistas, sí. Perú y Chile, Bolivia desde la grada, sí. Viendo lo que está pasando. Y empezamos con la campaña de Tarapacá. Posteriormente hay vamos a ver, dos escenarios, una campaña naval y una campaña terrestre. Vamos a ir por la campaña terrestre primero. La campaña de Tarapacá, después la campaña de Arica y Tacna, y después ya la marcha hacia Lima, ¿no? Lima, que va a ser ocupada en 1881, tengo entendido, por Lynch. Y después, por el lado naval, vamos a tener diferentes batallas y también etapas. Vamos a ir por la parte terrestre primero. Correcto. Vamos a empezar en orden. Campaña de Tarapacá. ¿Qué sucede en este momento? Perfecto. Bueno, inicialmente primero es la campaña marítima. Ok, claro. Adelante entonces. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, en primer lugar, ¿por qué comienza la guerra? Por la fase marítima, porque el Perú no tiene carreteras. Entonces, como no tenemos carreteras, para un país cualquiera va a ser muy difícil comenzar por la parte terrestre, porque no sabes cómo internarte en el Perú. Por eso que es más importante comenzar con la campaña marítima. Y aquí, José, permíteme, sí. Para quienes hemos estado en esa zona, ¿no? Quienes conocemos esa parte del norte de Chile, el sur del Perú, ahora están las carreteras, pero es una zona geográficamente muy, muy difícil. Correcto. Tienes unas quebradas tremendas, es una zona desértica, arenosa, difícil para llevar carruajes. Era un desafío logístico muy, muy fuerte, ¿no? Claro que sí, porque es uno de los desiertos más grandes del mundo. En consecuencia, poder cubrir esa zona era muy difícil. Así que Chile, digamos que si bien no se preparó con tantos años, Chile aprendió en el desarrollo de la guerra a poder enfrentar a dos países. Por eso que comienza con la parte marítima. Prado, que fue muy valiente en la guerra contra España, hay que reconocerlo, en el combate del 2 de mayo, la capacidad de dirección con José Gálvez, etcétera, ya manejó muy mal la guerra. Él no tuvo que ir a la zona de combate, ningún presidente va a la zona de batalla. Y uno se preguntará por qué. Porque si muere, ¿quién va a gobernar? Y él va a la zona de combate, va a la zona de Iquique. ¿Qué cosa hace Chile? Que tiene un buen servicio de inteligencia, mejor que el nuestro en ese momento, bloquea el puerto. Y en este también. Bueno, digamos que hay que reconocerlo totalmente, ¿no? ¿Qué cosa hace Chile? Bueno, pues bloquea el puerto. ¿Qué cosa hace Prado? Llama a nuestros mejores barcos. En ninguna guerra, Miklos, un país suelta sus mejores armas al inicio de la guerra. Uno se contiene, es como una pelea de box. Uno va midiendo al oponente. No muestras todas las cartas. No muestras todas las cartas, ¿no? Mientras que Chile comienza el bloqueo de Iquique con barcos de madera, como la Covadonga y la Esmeralda, el Perú pide sus mejores barcos. Claro, que eran barcos que también, tengo entendido, participaron también en 1866. Correcto, que eran bastantes barcos, eran barcos obsoletos hasta cierto punto. Totalmente. Pero Prado pide que vengan nuestras mejores naves, la Independencia y el Huáscar, que estaba en refacción. Así que estos barcos van a desbloquear el puerto de Iquique, se lleva a cabo el combate de Iquique, en el cual, si bien logramos hundir a la Esmeralda con el monitor Huáscar, con un espolón, perdimos nuestra mejor nave. Y lo perdimos de una forma muy curiosa. ¿Cuál? Perdimos la independencia. Claro, ¿cómo perdemos la independencia? Persiguiendo a la Covadonga, que astutamente se pega a la costa, tiene mejores cartas submarinas. Y encallamos. Y termina encallado, golpeándose con una roca, y el barco se hunde. ¿Qué es lo que hacen los marinos de la Covadonga? Nos ametrallan, ¿no? Mientras que Miguel Grau... Esto está documentado. Totalmente. O sea, acá no es para decir que hay una animadversión,
Porque eso es importante también, ¿no? Los marinos peruanos de la independencia mueren acribillados. Totalmente. Sí. Ojo con esto, porque después vamos a ver que Grau se va a portar de otra manera. Y justo en ese mismo momento, Grau hace lo opuesto. Y ahí viene el nombre Caballero de los Mares. No rescata a la flota de la Esmeralda. Efectivamente. Entonces, ahí se va finalmente a buscar armas, supuestamente, ¿no? Nunca más regresa. Bueno, Prado. ahí viene justo lo que tú indicabas. Otro debate historiográfico. A ver, primero, Prado, que deja la zona de combate del sur, viene a Lima con el objetivo de hacer una colecta pública para la compra de armas, donde fuimos muy desprendidos. La élite limeña dio todo lo que pudo. Al César lo que es del César. Hay que reconocerlo. La élite limeña dio todo lo que pudo, desde joyas, dinero en efectivo, venta de muebles, etcétera, para la compra de armas. La cuestión es, Prado se va y huye, ahí está el debate. Ya, digamos que no. Legalmente el Congreso de la República le permite y le da autorización, no solamente para que se vaya al extranjero, previamente para ir a la zona de combate, ya, él tiene autorización del Estado, del Congreso de la República, para ir fuera de nuestro país, Bolivia. En este caso, esa norma sigue vigente. Así que Prado, por todas las de la ley, tenía permitido poder salir del país a cualquier territorio. Ese es el primer punto en polémica. No. Segundo punto en polémica, Prado se robó la plata. Digamos que el mito de Prado ladrón es un mito que se construye en la primera mitad del siglo XX por el partido aprista, que critica duramente a la familia Prado. No olvidemos que Manuel Prado Ugarteche fue presidente de la República 2 veces. En un primer gobierno fue muy antiaprista. En ese sentido, ahí viene el mito de los Prado ladrón. ¿No? Entonces, digamos que, honestamente, ¿Prado se robó la plata? Digamos que no. Porque primero, cuando tú te imaginas que Prado se va, no te imaginas que él se va pues con una bolsa de dinero a Estados Unidos y Europa. Claro. En ese momento ya no se maneja así el circulante. O sea, esta historia de Fujimori con los 500 kilos de oro, tenemos un antecedente con Prado. O sea, siempre la mala leche, la mala... Claro, hay mucho de eso. Y segundo, las armas sí vinieron, los barcos sí fueron comprados. Solamente que vinieron después de la guerra. Lastimosamente. Lastimosamente. Sí. Bueno, entonces ya hemos tenido el combate naval de Iquique. Encalla la Covadonga, un desastre para el Perú porque la superioridad naval de Chile se consolida. Sí, totalmente. No solamente es que tenían una flota marítima más grande, la nuestra probablemente era un poco más moderna, pero era notoriamente menor, ¿no? Y estos números van a tener una relevancia después en el resultado de esta campaña naval. Ok, se hunde entonces la Esmeralda, volvemos a la campaña terrestre. Correcto. Vamos por Tarapacá. No hay gran resistencia, ya entramos a la resistencia en la campaña de Arica y Tacna. Y aquí vamos a tener, vamos a decir, batallas muy, muy importantes. Claro que sí. Probablemente la más importante es la toma del Morro. Correcto. Por favor, adelántanos un poquito de qué trata. Sí, mira, solamente para seguir la secuencia brevemente, estamos en abril del 79, luego vienen las correrías del Huáscar hasta octubre del 79, luego viene el combate de Angamos. Y las correrías del Huáscar son el Huáscar, ¿no? Yendo a puertos chilenos, bombardeando, creando caos. Sí, totalmente. Era como este mosquito que uno no quiere aplastar, pero no puede. Totalmente de acuerdo. Era entrada y salida, era como una guerra relámpago. Entras, sales, entras, sales. Y con ese tipo de estrategia, porque era un barco pequeño, pudo así tener en pie de jaque durante 5 meses a la flota chilena. Hasta que finalmente cambian el mando en Chile y el objetivo único es tomar el monitor Huáscar. Eso se logra en octubre de 1879. En octubre de 1879, que es Día Nacional. Aquí honramos la memoria de Miguel Grau Seminario. Y aquí hacías tú esta diferencia, ¿no? Cómo los marinos de la Covadonga ametrallaron a los marinos peruanos que se estaban ahogando, literalmente, ¿no? Cuando encalla la independencia, mientras que el Huáscar, ¿no? Va a hundir a este barco chileno, creo que es la Covadonga, precisamente. Sí, totalmente. Con el gran héroe naval de Chile, que es Arturo Prat claro. Chacón. Aquí hay algo muy interesante. Yo tuve la oportunidad de visitar el monitor Huáscar, está en Talcahuano, sí, en total, la octava región, en la octava región en Chile. Y uno ve las cartas, y uno puede vivir de alguna manera,
¿no? El espacio en el cual operaban era un monitor relativamente pequeño. Sí. Y se ven las cartas, ¿no? La diferencia es que cuando se hunde, vamos a decir, esta Covadonga y se rescatan a estos marinos, todo esto está documentado. Totalmente. Es más, Grau, en un gran gesto, le escribe cartas a la esposa De Arturo Prat. Prat. Y esto está escrito, no es que uno esté inventando. Están las cartas ahí donde él resalta el heroísmo de Prat, ¿no? Y también este gesto que tuvo el Huáscar, ¿no? De recoger a estos marinos. Por eso es que se le llama el Caballero de los Mares. Totalmente. Creo que es una figura dentro de la Guerra del Pacífico que genera consenso. Tanto bolivianos como peruanos como chilenos reconocen la grandeza de Grau. ¿Por qué hago esta afirmación? Siempre hay una frase que dice que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Ha surgido una corriente revisionista que trata de manchar la imagen de Grau, ¿no? Y en este caso dicen que Grau ya era hasta esclavista. ¿Qué tienes que decir al respecto, por favor? Mira, lo que pasa es que se han hecho biografías importantes de Grau. Por ejemplo, algo que no podemos desconocer, que sí estuvo vinculado a la trata, no de esclavos, sino de chinos culíes. Porque también tuvo una trayectoria política importante. Claro. No olvidemos que Grau fue diputado justo en el contexto de la Guerra del Pacífico. Él deja su escaño, por eso que el Congreso de la República tiene el escaño de Grau. Uno lo puede ver cuando uno visita el Congreso de la República, así que también tuvo una trayectoria política importante. Él fue miembro del Partido Civil. De ahí justamente la vinculación con la cuestión de los chinos, ¿no? Ahora, una cosa es la cuestión, digamos, empresarial, al cual pudo haber estado vinculado, pero eso no le quita mérito como personaje. En el campo militar, en el campo naval, es el peruano del milenio. Eso sí, no podemos cuestionarlo, ¿no? Y además, incluso Grau y Prat ya se conocían desde antes. Por eso el respeto mutuo de ambos personajes, ¿no? Que es algo que caracteriza mucho a la Marina, ese respeto al oponente, no victimizarlo. Por eso que Grau, cuando ¿no? termina hundiendo a la Esmeralda, en donde muere Arturo Prat, que es el héroe más importante de Chile, ¿no? Termina entonces él enviando la famosa carta. Yo también estuve en Talcahuano, en la 8ª región de Concepción, y a mí me sorprende. En primer lugar, es uno de los museos flotantes más importantes del mundo, de mejor conservación. Está en excelente estado. Perfecto. Segundo, lo que a mí me sorprende es el respeto a Grau. Pudiendo opacar su imagen, ellos han respetado su espacio de habitación y todos sus recuerdos en torno a él. Así que no podemos indicar que haya pues una falta de respeto a Grau. Por el contrario, creo que en ese sentido Chile reconoce muy bien, igual que Bolivia, la enorme figura de Miguel Grau. Y claro, es siempre apelando a estos populismos, ¿no? Polarizando las relaciones entre Perú y Chile. Hay que reconocer que si Perú hubiese sido victorioso, también habría tenido como trofeo de guerra, ¿no? Las armas del enemigo, los aparatos del enemigo. O sea, no hay que ser mezquinos, no mezquinos, no hay que ser hipócritas. Hay que diferenciar. Una cosa es trofeo de guerra y un barco es un trofeo de guerra. Y queda al país que lo toma la posibilidad de poder devolverlo. No, nosotros no podemos ir a ninguna instancia internacional para pedirle a Chile que nos devuelva el monitor Huáscar. Lo que sí podemos hacer son bienes culturales. Por ejemplo, los libros robados de la Biblioteca Nacional o de la Universidad de San Marcos, donde yo soy docente. Se robaron más de 10.000 libros solamente de la Casona de San Marcos, sin contar lo que se robó de la Facultad de Medicina de San Fernando. Así como hemos tenido figuras emblemáticas en Chile positivas como Prat, ¿no? Tenemos figuras nefastas también, como Patricio Lynch, ¿no? Ya vamos a hablar de este sujeto más adelante. Entramos a la guerra, la campaña ya se acaba muy temprano, entonces la campaña marítima, que era una de las pocas posibilidades que tenía el Perú para dar pelea, vamos a decir, y nos enfocamos estrictamente en la campaña terrestre. Combate del Morro de Arica. Correcto. Esto es el 7 de ese es en noviembre. No, ese es 7 de junio, pero del 80. Del 80. ¿Qué es lo que ocurre? El monitor Huáscar, como tengamos, es octubre del 79. Lo que viene luego es la batalla de Tarapacá, que es en noviembre del 79, que es una batalla que nosotros ganamos. ¿Qué fue lo particular aquí? Que si bien la batalla se dio, nosotros, digamos, huyendo, desplazándonos después de la derrota de la batalla de San Francisco, vencimos. Pero a pesar que vencimos, aquí viene lo contradictorio. Habían dos opciones. Cáceres tiene que decir entre dos alternativas. Uno, o
me llevo las armas chilenas, que eran, digamos, para el momento, de última tecnología, como los cañones Krut, o me llevo a los heridos, tomando en cuenta que tienen muy pocos caballos. ¿Qué cosa decide Cáceres? Llevarse a los heridos y enterrar las armas chilenas en el desierto. Lo que viene luego es nuestro repliegue, ya digamos, con el rabo entre las piernas, entre comillas, hacia la zona de Tacna y Arica, ¿no? Así que lo que viene luego es la campaña de Tacna y Arica. Ya, pero previo a ese contexto, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir que Prado se va al exterior, viene Nicolás de Piérola, da un golpe de Estado. El califa. Claro, el califa. Le decían el califa por los bigotitos arqueados que tenía, que se parecía a los sultanes turcos. Que después va a ¿no? ser presidente nuevamente. Y va a ser nuevamente presidente del Perú. En ese contexto, entonces, Nicolás de Piérola da un golpe de Estado, pero decide mantener la guerra. Y por eso él decide pelear contra Chile en la campaña de Tacna y Arica. Primero viene, tú lo has dicho muy bien, la batalla de Arica. Ya, primero viene la batalla de Tacna, en el cual los bolivianos participan militarmente por última vez. Claro, digamos que el aporte boliviano, si bien fue importante, su indisciplina, su falta de preparación, uno puede ver las fotografías. Un boliviano te va a decir, oye, pero aquí nos está difamando este historiador peruano, y los bolivianos. ¿Esto está documentado? Totalmente. Si uno mira las fotografías, Miklos, puede ver, por ejemplo, que los combatientes bolivianos no están ni siquiera con buen habituallamiento. Su ropa en una zona con tanto calor como es el desierto no es de algodón, es de tocuyo. El calor. Segundo, los zapatos, nosotros contábamos, aunque sea, con zapatos de cuero. Los bolivianos pelean con hojotas, lo cual te exacerba más la sensación de calor en pleno combate. Claro. Sumado a su falta de preparación militar, eso nos quitó, digamos, un elemento importante para pelear debidamente en la guerra. A ver, José, ¿nos ayudaron o nos restaron? Vamos a ser más concretos. Es un poco difícil la reflexión que tú pides. Quizás no te inviten nunca más a Bolivia, pero juégatela. Yo tengo muy buenos colegas bolivianos, tengo muy buenos colegas bolivianos, pero digamos que el aporte boliviano no fue en demasía relevante ni definitorio, ¿no? Digamos, hasta cierto punto, a pesar del heroísmo que ellos pudieron demostrar en momentos importantes de la batalla, nos perjudicó totalmente porque nos dejaron solo al final. Y Nicolás de Piérola quiso mantener la lucha en la guerra todavía. Por eso viene la batalla de Tacna, Alto de la Alianza, Intiorco, los nombres varían dependiendo qué libro uno pueda leer, pero de manera contundente, dos cosas muy importantes. Número uno, fue la batalla donde más muertos hay en toda la guerra del Pacífico, 15.000 muertos. Esto sí fue entonces, aquí estamos hablando de una batalla muy sangrienta. Claro, muy sangrienta. De corte o de dimensiones europeas, ¿no? O sea, no, las europeas eran mucho más grandes, pero no eran pues 200, 500, estamos hablando de 15.000. Si uno la compara con las guerras de la primera mitad del XIX, la diferencia es abismal, ¿no? Claro, si uno las compara con las guerras del siglo XX, te pongo una cifra cortita nada más. La batalla del Somme, que es de la Primera Guerra Mundial, muere 1 millón. Bueno, eso es. Fue brutal, eso sí fue brutal. Ahí uno va al campo del Somme y ve no, eso es una cosa impresionante. Sí. Son dimensiones distintas. Dimensiones distintas, pero 15.000 muertos. Primer elemento contundente, la batalla donde está la mayor cantidad de muertos de toda la guerra. El segundo fue el retiro boliviano de la guerra. ¿No? Que nos pudo haber ayudado, si tomamos en cuenta lo que dicen algunos historiadores, que nos brindaron armas desde Bolivia, pero no pelearon directamente ya. O sea, no mandaron batallones a apoyarnos directamente en el campo de batalla. Eso permitió entonces que Bolivia, a diferencia de Perú, donde Lima, nuestra capital, sí fue tomada durante 3 años, La Paz no fue ocupada por Chile. Así es. ¿No? Así que esa es una gran diferencia en torno a ambos conflictos bélicos. Así es. Y en aquí surgen 2 héroes importantes también del Perú, Alfonso Ugarte y el coronel Francisco Boloñez. Cuéntanos un poco de ellos. Mira, y a la vez lo vas sazonando con el tema de la batalla. Perfecto. Batalla de Arica, algo bien curioso, ¿no? En primer lugar, ¿no? Esto sí es junio. Claro. Claro, hablamos que la batalla de Tacna, mes de mayo, la batalla de Arica, mes de junio. 7 de junio. 7 de junio, exactamente. Tenemos un feriado declarado que es el Día del Ejército, ¿no? Entonces, en ese contexto viene la batalla de Arica, en el cual la diferencia es bastante grande, 6-1 por lo menos. Es decir, también documentado. También documentado. Okay. O sea, es una diferencia abismal entre combatientes peruanos y combatientes chilenos, ¿no? Segundo, el heroísmo. Yo siempre tomo como referencia estos 2 personajes claves, Bolognesi y Alfonso Ugarte. ¿Por qué?
Porque Bolognesi ya era un anciano para ese momento, retirado de la guerra. Cuando viene el conflicto, él se reenlista. Pero incluso estaba pensando, no sé si era él, creo, no, es Ugarte, ¿no? Que incluso ya estaba a punto de irse a casarse. Sí, y además Alfonso Ugarte era millonario, ni siquiera vivía en Perú, vivía en París, la ciudad más cara del mundo. Esto es muy importante, ¿no? Para quienes cuestionan a veces el sentimiento patriota, encontrar un hombre que tenía la vida resuelta. Totalmente. Estaba a punto de casarse, que tenía una vida maravillosa y que sin embargo decide dejarlo todo para venir a defender los colores del país. Totalmente. Esto es una cosa que para mí, ¿no? Yo creo que su heroicidad es el desprendimiento. Bolognesi, por ser un anciano que retorna a la guerra y con su propio peculio paga el batallón, su batallón, Alfonso Ugarte igual. Él viene de Europa, ya tiene un compromiso para casarse, ¿ya? Y vuelve de Europa y él, pudiendo quedarse a los márgenes del combate para no morir, él decide pelear en la zona más caliente del combate. Sabiendo esta diferencia que era notoria, porque si tú estás en el Morro vas a ver ahí abajito, quienes hemos visitado Arica podemos... Totalmente. Es muy clara, ¿no? Incluso se ve desde el Morro, se ve ese ángulo que se ve después en el mapa, ¿no? Como va Chile y después, ¡pum!, Perú para arribita. Sí, totalmente. Haber visto esa diferencia numérica, hay que tener mucho coraje. Hay que tener mucho coraje porque sabes que te estás enfrentando casi a una muerte segura. Sí, yo creo que ambos personajes, tanto Bolognesi como Alfonso Ugarte, entendieron eso. Que lo que estaban ahí peleando era un momento donde iban a morir. Claro, lo que ocurre es que es el siglo XIX, el sentido de heroicidad está fuertemente marcado por el romanticismo, así que es propio para un militar de ese periodo morir abnegadamente por la patria y por el territorio que uno defiende. Por eso uno puede entender mejor los actos de Arturo Prat, por ejemplo, de Avaroa en Bolivia, o de Grau, Bolognesi y Ugarte en el Perú. Y Bolognesi sabía que iba a morir y finalmente murió. ¿No? Alfonso Ugarte también hay una gran polémica. Si se tiró o no. Exactamente. Porque, ojo, la gente que no sepa, supuestamente él con una bandera a caballo, dirige a su caballo hacia la caída del Morro y salta con el caballo y básicamente se muere, ¿no? Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo puede haber hecho eso? Incluso el caballo no le hubiese respondido. ¿Qué hay para decir al respecto de eso? Mira, hay toda una polémica al respecto. Primero hay que entender, bueno, yo también estoy en el Morro de Arica, que el Morro o sea, como está actualmente no era así. O sea, tenía más cercano borde a la playa. Entonces, no como ahora que hay toda una autopista, hay una diferencia enorme. Segundo, sobre si se lanzó o no, digamos que de lo que se rescata el cuerpo, luego su madre lo va a reconocer por los calcetines. Esa es la versión oficial que hay en torno a que sí fue Alfonso Ugarte. Luego, recuerdo yo muy bien que la Casa del Libro Viejo publicó un texto sobre la cuestión de Alfonso Ugarte, donde con testimonio chileno indican que él sí se lanzó. Según testimonio de combatientes chilenos, vieron que Alfonso Ugarte con el caballo se lanzó del Morro. Así que digamos que hay una inclinación, si tú me pides dónde me inclino yo, digamos que hay una inclinación más favorable a que sí lo hizo, a que no lo hizo, ¿no? Porque hay testimonio de la madre, por los calcetines y la ropa, y el testimonio de combatientes chilenos que vieron en pleno campo de batalla que sí lo hizo. Ok, vamos entonces a dejar eso ahí. Lo importante de esta batalla es que creo que cualquier esperanza de resistencia militar peruana se agota. Los chilenos obviamente notan esto y yo creo que a partir de esta confirmación de que el Perú ya está militarmente derrotado, ¿no? Tanto en lo naval como en lo terrestre, bueno, lo que queda es entonces ir a la capital. Y aquí se inicia la campaña, ¿no?, hacia Lima. Correcto. Y aquí entra un personaje nefasto, por lo menos para los peruanos, Patricio Lynch. Totalmente de acuerdo. La campaña solo deja dos cosas contundentes. Uno, que perdemos el salitre. Ese es el fin. Totalmente. Con la derrota de Tacna, Arica, Tarapacá, se fue el salitre. Y segundo, que perdimos nuestro escaso ejército profesional. Exacto. ¿No? Además que Bolivia se retire de la guerra. El problema está aquí, que Chile cuando pensó la guerra, lo pensó que sería algo bastante corto, no más de medio año. Pero la guerra se extendía ya más de un año. Claro. En consecuencia, entonces, Chile, que en realidad no estaba preparado 100% para la guerra, veía que la guerra era demasiado larga. Además, tenían un proceso electoral en medio. Claro. Así que había sectores guerristas y sectores pacifistas en Chile. Así que Chile quería acabar la guerra a como de lugar. ¿Cómo acaba la guerra? Haciendo que el Perú se rinda. La cuestión es que el Perú no se rinde porque tiene a Nicolás de Piérola, que no se quiere rendir. La cuestión es ahora,
Llegamos a la capital y la cuestión es ¿cómo la defendemos? Bueno, pues Nicolás de Piérola propone la estrategia de los famosos reductos, que son como dos líneas de defensa tipo trinchera. La primera que es la de San Juan, luego la de Miraflores. Como no tenemos muchos combatientes profesionales para pelear, porque lo poco que nos queda de la zona del sur, Piérola plantea dos cosas. Uno, traer indígenas de la sierra. Y traen muchos indígenas de la sierra. Y segundo, hacer que la población civil se enliste, la famosa reserva, donde se van a enlistar todo tipo de personas, desde jóvenes, profesionales, abogados, médicos y también sanmarquinos. Debo decirlo con mucho orgullo, San Marcos tuvo un batallón de docentes y batallón de estudiantes en la defensa de Lima. Es un periodo importante porque son 3 largos años, ¿no? Vamos a decir, entra Patricio Lynch con estos escuadrones, con estos batallones. Aquí hay una labor importante, o un punto importante que mencionas, la diferencia abismal entre un ejército profesional muy bien armado contra pues, un conjunto de entusiastas, ¿no? Indígenas, civiles, lo que había básicamente para defender. Pero tenías todavía tú al demonio de los Andes. También. Andrés Avelino claro que sí. Cáceres, ¿no? Cuéntanos un poquito de él y por qué es importante en este periodo entre 1880 y 1883. Perfecto. A ver, únicamente para contextualizar brevemente, Patricio Lynch. Chile está harto de la guerra, así que decide llevar a cabo una campaña de destrucción de infraestructura. Patricio Lynch está encargado de acabar con las vías ferroviarias, con las haciendas, liberando chinos que van a pelear en favor de Chile. Eso se ve claramente en las batallas de San Juan y Miraflores. Bueno, no sorprende, porque el trato que recibieron fue nefasto. O sea, ahora tenemos los chifas y qué rico. Pero a ver, fue una jornada creo que hubo 2 grandes convocatorias, ¿no? De culíes acá al Perú, que venían también escapando de la situación de las guerras del opio, ¿no? La situación en China que era muy, muy difícil. Todavía no entramos al periodo nacionalista del Kuomintang, pero ya tenías un imperio que se caía a pedazos, ¿no? Totalmente. Mira, y no había, vamos a decir, oportunidades. Le dicen, vengan acá, las condiciones a trabajar en los campos de arroz, van a tener grandes condiciones de trabajo, y fueron literalmente explotados. Sí, su condición era de semilibres, porque ellos firmaron contratos en China para poder venir a trabajar al Perú. Claro, el problema estaba que no le decían cuáles eran las condiciones laborales. Cuando llegan acá se dan cuenta que están en la hacienda o explotando guano, así que ellos deciden apoyar a Chile en ese momento cuando Patricio Lynch está ingresando ya a Lima. Vienen las batallas de San Juan Miraflores. Miraflores fue sumamente sangrienta. Nuestra capacidad de defensa, a pesar de lo poco preparado que estábamos, fue realmente impresionante. Nos derrotaron. Chile ingresa a la capital, fue un día de duelo, se negoció en ese momento de que Chile ingresara sin destruir la capital. Ahí aparece la famosa figura de Petit Tours, ¿no? Claro, que establece un poco negociando con toda la delegación extranjera que ingrese pacíficamente sin destruir la capital. Lo que viene luego es cuando, y viene otro gran mito interesante. Nosotros siempre pensamos en la campaña de la Breña en torno a Andrés Avelino Cáceres. Pero ¿quién lo designa a Cáceres para que sea ese famoso personaje? Nicolás de Piérola. Acepto totalmente que cometió grandes errores, muy grandes, en la defensa de la capital. Pero él es el que piensa que ya es tiempo de que Chile esté en una situación adversa. Vayamos a la sierra. Te pongo un dato interesante. Mira, la mayor cantidad de muertos en la Guerra del Pacífico no mueren por balas, mueren por enfermedades, ¿no? Y muchos de ellos mueren en la campaña de la Breña porque no se adaptan a la altura, el soroche, ahí hay mucha fiebre amarilla, difteria. Claro, la campaña de la Breña, para la gente que no conoce el tema, es básicamente la defensa, el último bastión de defensa que tiene el Perú. Totalmente. Dirigiendo campañas en las montañas, ¿no? Vamos a decir en lo que actualmente vendría a ser Junín. Claro, ¿no? el Valle del Mantaro. El Valle del Mantaro, y ahí resalta la figura de Andrés Avelino Cáceres. Claro. Finalmente tiene un efecto positivo, ¿no? Porque genera ya hasta un agotamiento. Chile ya no encuentra también ya sentido de estar ocupando esa capital, le generaba costos, ya había logrado los objetivos militares. Y bueno, cuéntanos un poquito ya como para ir cerrando esta parte. Perfecto, mira, lo que va a ocurrir ahora es que el Perú está descabezado.
Entonces, Chile necesita firmar la paz a como dé lugar. Ya Piérola se ha ido a la Sierra Central, impulsa la campaña de la Breña, deja Cáceres y luego se va a Europa. ¿Qué hace Chile luego? Nombra como presidente a Francisco García Calderón, el gobierno de la Magdalena, un abogado ya anciano, pero que no cede a firmar la paz concesión territorial. Él plantea pagar, ¿no?, a cambio de la derrota y que Chile se vaya del Perú. Ya, en ese contexto entonces, ¿qué hace Chile? Lo lleva en condición de exiliado a Chile, finalmente. ¿Qué vemos con Cáceres? Es una figura brillante de la Guerra del Pacífico, ¿no? Cáceres, ayacuchano él, una persona quechohablante, tenía una muy buena conexión con la población campesina y reconoció los escasos recursos que contaba. Es muy conocido esas pequeñas anécdotas que pueden parecer insignificantes, pero que demuestran con claridad la valentía de estos combatientes, las guerrillas montoneras. Por ejemplo, hablamos de campesinos que son analfabetos. ¿Qué cosa hacía Cáceres? Les colocaba trapitos. Un trapito rojo a la derecha, un trapito blanco a la izquierda, porque como son analfabetos, no diferencian derecha de izquierda. Así que le decía rojo, blanco. Algo, por ejemplo. Claro. Otro elemento importante era que para poder despistar a los chilenos cuando subían la cordillera, era que los campesinos llevaban pues sus llamitas, sus alpaquitas, le ponían su ponchito, su sombrerito, su palito tipo escopetita, y los hacían correr por la cordillera para que los chilenos se asustasen. Batallas como Pucará, Marcavalle y Concepción, si bien no son batallas de la magnitud de una batalla tipo Tacna, 15.000 muertos, pero sí incentivó que se prolongue la guerra e incentivó un tipo de nacionalismo, digamos, de corte regional. Porque también uno se puede preguntar, ¿y el campesino que pelea en la campaña de la Breña, pelea por el Perú o pelea por el Taita Cáceres o pelea por su localidad? No, las dos últimas. Yo también creo que la cosa pasa por ahí. Los regionalismos en el Perú siguen siendo muy fuertes. El caso de Puno, no se identifican. Muchos puneños en realidad ni siquiera son puneños, muchos aymaras. Por ejemplo. La frontera entre Perú y Bolivia es un artificio que le genera una serie de inconvenientes. Ellos prefieren llamarse aymaras, ni peruanos ni bolivianos. Por ejemplo. Muy interesante, José. Entonces, acaba ya, se firma la paz, ¿no? El famoso Tratado de Ancón también, donde se cede, ¿no? Vamos a decir, Perú cede Tarapacá. Tacna queda, vamos a decir, ¿no?, bajo protección o cuidado de Chile por, creo que fue 50 años. Casi 50 años, 49. Casi 50 años, y después vuelve Tacna al Perú. Por eso es que Tacna, que es esta, para la gente que no conoce, Tacna es una región al sur del Perú, fronteriza con Chile, chiquitita. Se le conoce como la región más patriota, ¿no?, donde la patria palpita en Tacna, precisamente porque regresan al territorio nacional. ¿Qué conclusiones sacamos de esta? Hay muchas, pero una, así como para ir cerrando ya, conclusiones que sacas tú de la guerra. Mira, si tengo que concluir, y te dejo mucho la entrevista a tu programa, que tiene una excelente audiencia, primero, que estamos prontos, el 2029, a dos conmemoraciones. Conmemoramos los 150 años de la Guerra del Pacífico y conmemoramos los 100 años de retorno de Tacna al Perú. Claro. Lo has dicho muy bien, Tacna. Yo estuve en Tacna hace un mes máximo y igual, como tú indicas, la patria invisible. Se vive el heroísmo, el patriotismo en todas las calles de Tacna. Es probablemente el único sitio del Perú donde yo siento que hay ese amor por el Perú. Vamos a decir, no quiero sonar mal, pero en Tacna se vive diferente el Perú. La cuestión es porque yo tengo una hipótesis. A ver, yo creo que la diferencia del patriotismo nacional nuestro, como el tuyo y el mío, diferencia del tacneño, radica en esto, que el común de la gente, mayormente desde Lima, ve la derrota en la Guerra del Pacífico como un acto de frustración y revanchismo antichileno, por la forma como perdimos y por el tiempo de ocupación de la capital. En cambio, un tacneño lo ve de otra manera. Un tacneño lo ve como heroísmo y lucha que finalmente se concretiza 50 años después, cuando Tacna retorna al Perú. Un acto de Son gratitud, dos patriotismos diferentes. Efectivamente, es muy interesante, esto es la primera vez que lo escucho y es cierto. Es una gratitud para volver, ¿no?, a tu madre patria. Conclusiones también, bueno, Bolivia se queda sin mar. Bolivia se queda sin mar. Perú se queda sin Tarapacá. Aparece la triple frontera. Aparece la famosa triple frontera. Y bueno, es una guerra que marca mucho, ¿no?, las futuras relaciones entre estos países. De hecho, hasta el momento, no sé cómo están de la situación, pero creo que en el caso de Perú, de Chile y Bolivia todavía no tienen
embajadores, creo que son agregados comerciales o representantes comerciales. Mira, para el sesquicentenario va a ocurrir algo bien interesante. Hace unas semanas Bolivia ha tenido elecciones, ha ganado justamente Paz Zamora y en consecuencia la cuestión es, un presidente como él va a tener una política muy distinta de acercamiento con Bolivia. En el caso peruano vamos a tener elecciones el próximo año y como uno ve las encuestas, digamos que los candidatos de derecha son más proclives a ganar la próxima elección. Entonces, es un escenario bien interesante, porque en Chile van a tener elecciones dentro de muy poco, donde se dice que la segunda vuelta posiblemente gane el candidato de derecha, Kratz. Consecuencia, entonces, imagínate un escenario en el cual los gobernantes, Perú, Chile y Bolivia, son de derecha, que son los que van a llegar al 2029. Así que digamos que cuando este tipo de gobernantes tiene el acceso al poder, las relaciones bilaterales son más cordiales. Por ejemplo, en el caso de Boric, nuestras relaciones con Chile han sido muy distantes. Tensas, claro. ¿No? Muy tensas. Eso no estaba en el gobierno anterior. Entonces, digamos que yo soy muy optimista, yo no soy pesimista. Yo creo que llegado al 2029 hay un halo de optimismo en el cual lo que todos queremos sea un acercamiento entre los tres países involucrados, donde los gestos predominen sobre las diferencias y las desconfianzas, que hay un mayor acercamiento entre nuestras capitales, como ocurre entre Tacna y Arica. Ellos dan ejemplo cada día de lo que puede ser una convivencia, superando los traumas de los efectos de la guerra. Hay un flujo comercial y familiar también muy fuerte, familias, amigos. Es un paso fronterizo bastante activo, ¿no? Es que cuando tú conoces al otro, Miklos, las diferencias se caen y las desconfianzas. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer al otro. Lo digo por experiencia propia. Yo estudié en Chile, como tú lo has hecho muy bien en la presentación tan cordial que has tenido, y yo nunca tuve antiperuanismo. Yo estudié en Chile también. Por ejemplo, así que tú debes saber lo que estoy diciendo yo. 6 años viví en Santiago y salvo ese desastre del 4-0 de Chile a Perú para Francia 98, todo mi tiempo en Chile fue fantástico. Tengo grandes amigos chilenos. Igual yo estoy en Viña del Mar. Y es una pena que se resalte, ¿no? Que se exacerbe siempre este sentimiento antiperuano y antichileno. No nos lleva a ninguna parte. Bueno, José, ha sido un placer tenerte aquí. El programa ha pasado así rapidito. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por educarnos, por darnos tu perspectiva de esta guerra. Y un mensaje de cierre, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, porque es importante la historia y con esto cerramos. Sí, la historia es, como dice Heródoto, la maestra de vida. Quien no conoce su historia comete en el presente los errores de siempre. Así que la historia siempre nos enseña algo. Y creo que este sesquicentenario 2029 tenemos que tomarlo con mucha seriedad. En el sentido, agradezco mucho la oportunidad que me brindas. Nosotros los académicos, yo vengo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es todo un honor poder difundir lo que nosotros hacemos desde la academia a la sociedad. Y que mejor vitrina que tu programa, estimado Mirko. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias, José. Ha sido un placer, un honor tenerte aquí, y a todos ustedes espero que hayan disfrutado este programa para que entiendan un poco qué es lo que está pasando en nuestros países. Como bien se dice, mientras más conoces tu pasado, más te conoces en el presente y más te proyectas hacia el futuro. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima edición de Piensa Más aquí en Betel.